Dios le bendiga a mis amados hermanos, que el Señor le bendiga muchísimo en esta noche. Permítame un momentito, hermano. Estoy tratando de preparar esto. Ok, vamos a seguir con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy tenemos un domingo 28 de agosto, casi terminando el mes. Y vamos a empezar el capítulo 15. El capítulo 15 es un capítulo muy importante. Bueno, todos los capítulos de la Biblia son importantes, pero este es un poco curioso porque en este capítulo se trata de la manera en cómo la iglesia naciente, por decirlo de una manera, aunque ya no era tan chiquita, ya habían pasado algunas décadas desde que la iglesia había recibido el advenimiento del Espíritu Santo. Sin embargo, es una iglesia que se está proyectando a la gentilidad y eso ha generado un poco de problemas. Este día es un día de estudio, realmente este es un día en donde nos reunimos los hermanos para poder aprender, estudiar la Biblia. Y al iniciar el capítulo 15 quiero comentarle que vamos a ver 5 versículos. Los vamos a leer como lo hemos hecho siempre y vamos a tratar de sacar por lo menos 5 enseñanzas. Yo hice mi pequeño mapa, un bosquejo más o menos de las ideas de lo que queremos platicar en esta noche. Pero casi todo lo que nosotros hemos hablado le hemos dado aplicación. Digo casi todo porque algunas veces me he quedado en la enseñanza, bueno, y la aplicación usted se la atribuye en su corazón cuando Dios le enseña y le revela cómo está nuestra situación y condición delante de Él. Dice la Biblia en el libro Hechos capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, Pablo estaba terminando su primer viaje, capítulo 14. Acá vemos una situación bastante curiosa, porque dice la Biblia que algunos de Samaria se habían levantado, pues habían descendido de Judea, habían descendido para decirle a los hermanos que se tenían que circuncidar, y si no se circuncidaban, ellos no podían ser salvos. Ellos estaban refiriendo a este pacto que Dios hizo con Abraham, capítulo 17 del libro de Génesis. Quisiera iniciar por el principio, porque la manera en cómo ellos resolvían los problemas es una manera que nos deja muchísimas enseñanzas. Claro que aquí no dice la palabra concilio, sino que dice presbiterios o presbíteros, que dice que descendieron con los apóstoles y con los ancianos. La palabra anciano es la palabra presbíteros, de donde viene la palabra presbiterio. Y la palabra presbíteros es una palabra griega que significa anciano. Y la palabra apóstol es la palabra griega que no sé si se pronuncia así, pero es apóstolos o apostelo. Y la palabra apostelo, una de las significados que tiene o de las acepciones que tiene es enviado o apartado aparte, seleccionado aparte. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que los problemas los resolvían, como dice el título de este tema, el concilio. Ahora, yo quiero iniciar porque yo sé que usted ha escuchado muchísimas veces la palabra concilio. Y hay una
¿cómo le puedo explicar? Una serie de controversias si la iglesia debería de tener concilio o no. El punto de esta noche no es entrar en la controversia o discutir si el concilio es válido hoy por hoy. Pero sí quiero enseñarle en el nombre de Jesús, a la luz de la palabra, qué significa o qué se refiere la Biblia cuando dice concilio. Primero quiero decirle algo. La palabra concilio aparece 24 veces en la Reina Valera. Me refiero al Nuevo Testamento. Solo en el libro de Hechos de los Apóstoles aparece en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 15, en el capítulo 22, en el capítulo 23, en el capítulo 24. Solo en el libro de Hechos aparece en el capítulo 5, 4, 5, 6, 15, 22, 23 y 24. Aparece la palabra concilio. Y en algunos capítulos aparece varias veces. Ahora, cuando uno revisa la palabra concilio en el original griego, porque fue el idioma en el que se hizo el Nuevo Testamento, esto ya lo hemos hablado, no dice concilio. Porque la palabra concilio es de una raíz, creo que es de latín. Pero la palabra griega que se usa cuando se dice concilio en estos capítulos de la Biblia, solo en el libro de Hechos, porque en los evangelios también está la palabra concilio. Por eso le dije que aparece por lo menos 24 veces solamente en la Reina Valera en el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra concilio es una palabra que cuando usted lo revisa en el diccionario de la Strong, es decir, cuando usted revisa en el diccionario de las palabras o los orígenes griegos de las palabras que se usan en la Reina Valera o en el castellano, no dice concilio, dice la palabra Sanedrín. Es la palabra 4892. Es decir que en todo el Nuevo Testamento usted va a encontrar la palabra concilio. Pero cuando lo revisa en el hebreo, en el griego, no dice concilio, dice la palabra Sanedrín. Ahora, el concilio es lo mismo que el Sanedrín. Bueno, en esencia es lo mismo. Porque le voy a explicar algo. El concilio, para empezar, la palabra Sanedrín, que es la palabra raíz que se usa para definir o dar lugar a la palabra concilio, es una palabra que significa conjunto sentado. Sanedrín es una palabra que viene de una raíz que significa conjunto sentado, es decir, un grupo de personas que están sentadas. Ahora, ¿cuál era la función del concilio? La función del concilio era una función legislativa, una función ejecutiva y una función judicial dentro de la iglesia. Es decir, que el concilio eran los encargados. Se lo voy a poner de una manera más fácil para que lo pueda entender. El concilio eran los encargados de implantar una ley, una ordenanza, de decir cuáles debían de ejecutarse o de seguirse una doctrina, qué dirección debían de seguir, la manera en cómo debía de seguirse y la consecuencia o la disciplina al no seguirla. Eso podríamos resumir a grosso modo, podríamos resumir lo que la función del concilio tenía dentro de la iglesia, que es la función legislativa, ejecutiva y judicial. Son palabras que se tienen mucho que ver con la política y con leyes, pero prácticamente el concilio descansaba bajo esa dirección. Ahora, es muy interesante ver que las personas que eran parte del concilio eran aristócratas, eran personas nobles, la aristocracia, digamos, religiosa de ese tiempo, eran personas de prestigio, eran personas influyentes y que fueron levantadas para poder darle como una normativa, una función de lo que ya lo vimos anteriormente.
Ahora, ¿por qué le hablo de concilio? Porque el capítulo 15 del libro de Hechos hay un problema que lo acabamos de leer. Dice que algunos se levantaron para decir que si no se circuncidaban los gentiles, no podían ser salvos. Este fue un problema muy grave. Y esto no se resolvió por intervención de 2 o 3 personas, sino que fueron llevados aunque aquí en el capítulo 15 no dice concilio, pero sí dice las personas que eran parte del concilio o del Sanedrín, que eran los ancianos presbíteros y los apóstoles, los apostelos, que eran los enviados. Es decir, que fueron y llevaron ese problema a ese consejo de personas que, como Sanedrín significa, personas que están sentadas. ¿Para qué? Para legislar. ¿Para qué? Para poder ejecutar y de alguna manera darle alguna disciplina cuando se amerite una disciplina. Ok. Ahora, es interesante saber que el concilio empezó a funcionar, digámoslo así, legalmente, por decirlo de alguna manera, empezó a funcionar los últimos 2 siglos antes de Cristo. Es decir, que desde los últimos 2 siglos antes de Cristo, ya hay registros del concilio o del Sanedrín dentro de los judíos. Es decir, un grupo de personas judía, nobles, influyentes, que resolvían los problemas de la casta hebrea, de los judíos, de los profesantes de la ley judía. Cuando la iglesia empieza a nacer, está establecido esta función del Sanedrín o del concilio. Esta función de un grupo de personas que eran tomadas en cuenta para determinar la dirección de un caso, para explicar cómo debían de ejecutar esa dirección, o en algunas ocasiones darle un castigo o una disciplina, o saber qué medidas tomar para alguna situación muy delicada. Por eso es de que en el capítulo 15, este problema de que algunos que habían descendido de Judea estaban enseñando algo diferente de lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando. Aunque dice algunos historiadores del primer siglo, por ejemplo, Flavio Josefo dice que se empezó como el concilio a los últimos 2 siglos antes de Cristo, y terminó más o menos en el año 70, digamos, su operatividad o su rango de acción, el concilio, después de Cristo. Sin embargo, los judíos creen que el concilio fue instituido en la misma Torá. Es decir, que ellos creen que el levantar un grupo de ancianos, un grupo de personas maduras, espirituales, para poder llevar problemas a ellos y ellos poderlos resolver, eso no tiene su origen 2 siglos antes de Cristo que muriera, que naciera. Ellos creen que estuvo originándose muchísimo antes, que su origen fue en el mismo Pentateuco. Lo encontramos, por ejemplo, ellos se basan en el capítulo número 11 del libro de Números. Yo no lo escribí, pero ellos creen que en el libro de Números, capítulo 11, versículo 16, cuando el Señor Dios le dice a Moisés: levanta 70 varones para que te ayuden con tu mismo espíritu. Y a eso se debe que el concilio consta de 70 personas. Consta de 71 personas. Hermano, esto no está en la Biblia, pero es historia. Es decir, que la Biblia, el libro de Hechos es pura historia de la iglesia. Pero cuando usted estudia el concilio estaba constituido por 71 personas. Habían 70 personas más el sumo sacerdote. Es decir, que el concilio estaba como al servicio del sumo sacerdote para poder resolver problemas, pues. Y dentro de las personas que les ayudaban a resolver problemas, eran personas influyentes en el ámbito religioso de ese tiempo. Entonces, dándonos una idea de lo que el concilio representaba para la iglesia,
primitiva, la iglesia naciente, la iglesia que se está iniciando, era muy fácil entender que este problema tenía que ser llevado a ellos, porque ellos tenían la madurez, tenían la estatura, el conocimiento y sobre todo tenían la autoridad para poder ejecutar qué es lo que se debía de hacer. Ahora, este es el primer punto, porque le dije que iba a tocar 4 puntos. El primer punto es el concilio, que ya lo estudiamos. Haciendo referencia, la palabra concilio lo dice en la Reina Valera, pero en el original no dice concilio, sino que la palabra es la G4892, que es la palabra Sanedrín. Y la palabra Sanedrín significa conjunto sentado, es decir, personas que están sentadas. Estoy resumiendo, sentadas obviamente ¿para qué? Para poder legislar, ejecutar y de alguna manera dar como un juicio a diferentes necesidades, directrices que se debían de tomar dentro de la congregación judía en ese momento. La palabra concilio o Sanedrín aparece solo en el libro de Hechos, en el capítulo 4, 5, 6, 15, 22, 23 y 24. En algunos de esos capítulos aparece en varias ocasiones. Ahora, el Sanedrín está levantada, dicen los hebreos, que desde el Pentateuco, desde la Torá, en el capítulo número 11 del libro de Números, versículo 16, cuando Dios le dice a Moisés que levante a 70 varones. De eso se entiende que el concilio estaba constituido por 70 hombres más el sumo sacerdote. Ahora, esto es por lo menos una idea muy general, pero muy básica de lo que es la palabra concilio. Ahora, al final vamos a tratar de entender si es necesario que haya concilio en una iglesia, pero eso lo voy a dejar al final. Ahora, quiero por favor en el nombre de Jesús que me acompañe a la segunda parte, que es en sí el problema. Ahora, ¿cuál era el problema que había en ese momento? Según lo que dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Venía un grupo de hermanos enseñando a otros hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés. En otras versiones no dice rito de Moisés, dice conforme al mandamiento de Moisés, conforme a la enseñanza de Moisés, conforme a la costumbre de Moisés. Si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Mire qué osadía de ellos. Pero lo interesante es de que esto no es el único versículo que aborda el problema. Si usted va conmigo al versículo número 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos, dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, aquí tenemos una situación bien especial, porque aquí el problema, hermano, no es uno por uno. Es decir, el problema de esta iglesia no es que un hermano tenía enemistad con otro hermano. No es que el ministro de alabanza o el encargado del área de evangelismo, el encargado de la escuela profética, el encargado del área de servicio de ujieres o de servidores, no muchos se llevan con el de la alabanza. No era un problema de una persona contra otra. Tampoco era un problema de un área contra otra área. Es decir, hay problemas porque los de evangelismo vinieron a hacer una reunión y usaron platos que eran de damas. O de la femenil, usaron unos manteles que eran del grupo de jóvenes y no lo lavaron. Ahora los grupos de jóvenes no están así, están como molestos con el área de servidores. Es decir, no era un problema de esa índole, era un problema un poco mayor. Era un problema de muchas personas. Solo en el versículo número 5, dice que eran de los fariseos, pero eran fariseos que habían creído.
Es decir, eran de la secta de los fariseos. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia habla de los, fariseos hipócritas, dijo Jesús? Fariseos que parecen sepulcros blanqueados, generación de víboras, dijo el profeta Juan el Bautista. De ese grupo eran estos, solo que estos habían creído el evangelio. En otras palabras, eran ex fariseos, eran fariseos que se habían entregado a Cristo, pues eran hermanos. Es decir, que era un grupo de personas influyentes, fuertes. Y no solamente eran locales, era un grupo de, también dice el versículo, esto lo dice el versículo 5. Pero el versículo 1 dice que habían descendido unos hermanos. Habían descendido unos hermanos de Judea. Es decir que era un problema un poco mayor. Hermano, cuando hay un problema en la iglesia de hermanos, de familias, no era un problema de familias, de hermanos, de áreas, era un problema mucho más grande, era un problema que no era local, era un problema un poco más abierto. Y lo que agravaba la situación es que el problema que tenían ellos era un problema doctrinal. No era un problema de que no me habló, cantó más alabanza, no era un problema de que no se sujetó, no era un problema de que hizo algo indebido, no era un problema que le faltó el respeto a la hermana, no llegó temprano, no llegó buen traje, no era un problema de que no se supo las alabanzas, se le olvidaron, llegó tarde a su privilegio. Era un problema doctrinal, es decir, que era un problema de lo que ellos debían de creer y deberían de hacer. Esto es más delicado. Por esa razón que este problema subió al concilio, al Sanedrín. Porque no era un problema que se resolviera únicamente platicando. Por eso dice la Biblia en el versículo número 2, cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, dice, con ellos. Es decir, que Pablo y Bernabé estaban yendo a predicar la gracia salvadora y ellos, por decirlo de alguna manera, pues siendo vasos que Dios usó para salvar a la gentilidad, para llevar, mejor dicho, para llevar el evangelio a la gentilidad. De repente se encontraron con que habían otro grupo de hermanos, no uno, un grupo de hermanos enseñándoles a otros hermanos algo diferente de lo que ellos estaban enseñando. Y esto es bastante delicado porque la verdad es que, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta, esto no está muy lejos de nuestros problemas. ¿Sabe qué? Yo lo que veo aquí son varias cosas que quisiera notar. Dice la Biblia que ellos estaban enseñando, vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Cuando hablo de un problema doctrinal, estoy hablando de lo que debían de creer y lo que debían de hacer o si no de obedecer. O sea, esto es algo bien cardíaco. Ahora, aquí veo por lo menos algunas enseñanzas que nos pueden dar a nosotros un poquito de luz. Porque aquí lo que miro yo es la importancia de la doctrina. Fíjese, hermano, que yo conozco algunos pastores, conozco algunas iglesias. Yo no estoy juzgando, estoy solo testificando lo que conozco. Porque no le voy a hablar de lo que me dijeron, que me han contado, que ahí dicen en las redes sociales, que me imagino. No, yo conozco, me han dicho con estos oídos algo galanes, orejas algo galanes. Nosotros tenemos una iglesia, pero nosotros no nos queremos comprometer con ninguna doctrina. Porque ya ves, Julio, me dicen, ya ves que si uno se mete con esto, la doctrina tal, exigen estas cosas, aquellos exigen otras cosas, aquí son muy cuadrados, aquí son muy liberales. Entonces nosotros lo que hacemos es que agarramos un puchito de lo que nosotros nos consideramos más cómodos. ¿Sí? Aunque no lo crea, existen personas que eso es lo que hacen.
Esto sí lo agarro porque sí lo creo. Por lo tanto, lo hago. Esto no lo agarro, no lo hago porque no lo creo. Esto sí, esto no, esto sí. Ahora, el problema de esto es este. El problema de esto es que cuando no hay un fundamento claro, doctrinal en la congregación o en una iglesia o en nuestras propias vidas, nosotros vamos a tener el peligro de tender a menearnos conforme a lo que nos enseñan y conforme a la comodidad que tenemos. Es decir, yo creo que la mujer debe de usar velo. Yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice. Ahora, hay una doctrina que dice, no, porque la Biblia dice que ellas en lugar de velo tienen el pelo y que eso nos lo está enseñando. Sí, pero después dice al final que si alguno tiene diferencia o quiere contender, nosotros no tenemos tal costumbre. Eso lo dice Pablo. Es decir, yo ya sé que lo del velo, pero yo no quiero convencer a nadie. Es decir, si alguien tiene la revelación, pues que la tenga, y si no, pues no. Ahora, ¿por qué me refiero al velo? Porque es uno de los temas bien trillados en cuanto a los puntos doctrinales. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían para resolver situaciones doctrinales? Subían con las personas que tenían mayor autoridad y conocimiento espiritual. Y les preguntaron, ¿qué debían de hacer? ¿Se debían de circuncidar o no se debían de circuncidar? Según lo que el problema les estaba marcando. Ahora, otra cosa que yo veo, pues no solamente es lo peligroso de no tener fundamentos estables. Fíjese que es bien complicado porque hay iglesias que salen de una iglesia pero no tienen la misma doctrina. Pero tampoco tienen la doctrina de nadie. Ellos son independientes. De hecho, se les llama iglesias independientes. Es decir, nosotros no nos sometemos o no obedecemos o no guardamos ninguna doctrina. Tratamos de guardar la doctrina bíblica. El problema de esto es de que las autoridades más grandes de ellos son sus propios pastores. Y según lo que la Biblia dice es que deberían de haber alguna autoridad superior a un pastor para que le pueda de alguna manera, ¿cómo le puedo explicar para que no se oiga muy feo? Pero ayudar, cubrir, proteger, darle seguimiento, enseñar, corregir, disciplinar. Porque déjeme decirle que los pastores también se equivocan. Los pastores también pecan. Los pastores también necesitan ministrarse, confesar su pecado. ¿O usted cree que no? Claro que sí. La Biblia está llena de eso. Habían pastores de pastores, es decir, había siempre alguien arriba. De hecho, la Biblia dice que si usted quiere ver una iglesia gloriosa, dice que debajo, dice, ¿cómo es que dice? Dice, porque sobre toda gloria hay un dosel, dice el libro de Isaías, me parece. Es decir, sobre toda gloria hay una cobertura. O sea, usted quiere tener algo glorioso, pero algo glorioso. Bueno, entonces tiene que dar cuenta de algo a alguien. Yo temo a pastores que ellos no tienen que darle cuenta a nadie. Todos le dan cuentas a ellos, pero ellos no le dan cuenta a nadie. Nadie sabe ni nadie supo, dijera Eugenio Derbez. Ellos solitos y no hay nadie, y lo que hacen es hablar con sus amigos pastores, pero eso no es la enseñanza apostólica. Yo digo apostólica porque la iglesia es una iglesia apostólica y no es apostólica romana. La iglesia enseña, la Biblia enseña que la iglesia fue una iglesia siempre apostólica. No era solo para levantar pastores y levantar e iniciar. Claro, los apóstoles siguieron. Por si usted no sabía, hay apóstoles del Padre. Bueno, hay un apóstol del Padre, hay apóstoles del Hijo y hay apóstoles del Espíritu Santo. Porque la gente dice, solo habían apóstoles, dice, del Cordero. Eran 12 únicamente. Y Pablo no fue del Cordero. Pablo no fue apóstol de Cristo. Pablo nunca estuvo sentado con Cristo y era apóstol. Entonces, claro, había apóstoles del Cordero, del Hijo, y hay apóstoles del Espíritu. Pero no quiero compenetrarme mucho en esto porque nos vamos a salir del tema. Lo que sí quiero explicarle y que quede claro es de que el problema era un problema que abarcaba iglesia, abarcaba mucha gente,
Y era un problema muy delicado porque era un problema de enseñanza, era un problema de dirección y por lo tanto era un problema que necesitaba tratarse no con 2, 3, sino con la autoridad. Es decir, que si el Sanedrín decía que debía de circuncidarse, todas las iglesias de abajo obedecerían, porque ellos eran la autoridad. Y si el Sanedrín decía que no, todas las iglesias debían de someterse y sujetarse a eso. Es decir, los pastores que estaban debajo del Sanedrín deberían de agarrar la enseñanza, la dirección y ejecutarla. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo dio la dirección como el apóstol de apóstoles. La dio a los apóstoles. Los apóstoles fueron id y enseñar, dice, a toda... ¿Qué es lo que dice? Id, enseñar, adoctrinar. Y ellos imparten a otros y estos a otros. Es decir, es como una cadena que no debe de romperse. Entonces, el problema era específicamente doctrinal. Porque ellos decían que debían de guardar la ley. Y parte de la ley era, ellos estaban hablando de Génesis capítulo 17, cuando Dios le hizo el pacto con Abraham acerca de la circuncisión. Vamos a ver si logro encontrar esto. Porque hay algunas personas que piensan que la circuncisión fue dada por Moisés. Pero no, hermano, en Génesis 17 dice la circuncisión señal de un pacto. Eso está en el libro de Génesis capítulo 17. Y cuando Moisés habla de la circuncisión, estamos hablando de los primeros capítulos del libro del Éxodo. Ok. Ahora, vamos a seguir adelante. Ahora, ¿cuál en sí era el problema? El problema era la ley. Ahora, ¿qué me refiero o a qué me refiero con la ley? Yo no me estoy refiriendo a los 649 preceptos, porque más o menos son 649 preceptos que la ley judía o los judíos, ellos obedecían. No son solo los 10 mandamientos, hermano, no va a creer usted. Esos 10 mandamientos son los que nosotros conocemos, pero ellos tenían leyes humanitarias, leyes sacerdotales, leyes de la humanidad, leyes de los sacrificios, leyes de las ofrendas. O sea, ellos tenían muchísimas normas, preceptos que debían de obedecer al pie del cañón. Y como sabemos que la ley no fue dada para cambiar al hombre, sino para mostrar al hombre lo malo que estaba. Eso lo dice el apóstol Pablo, que él nunca hubiera sabido que robar es malo si la ley no lo dijera. Bueno, pero eso ya es otra historia. Entonces, ¿cuál era el problema? Mire, el problema era que ellos traían una enseñanza. Entonces, vamos a tratar de aquí de darle un poquito de forma. Ellos, cuando hablo de la ley, me estoy refiriendo a la enseñanza, en la enseñanza pasada. En la enseñanza pasada. Cuando hablo de la ley, me refiero a lo que ellos sí guardaron. Oiga, lo que ellos sí obedecían. La manera de pensar que ellos tenían era lo pasado. Entonces, ¿cuál era el problema en sí? El problema estaba en el pasado. Hay personas que no se abren a lo nuevo. ¿Por qué? Porque no soltamos el pasado. Hermano, esto es algo que todo mundo está viviendo de una manera o de otra. O de una manera directa o de una manera indirecta. Hay personas que lloran porque antes cargaban 3 quintales, ahora ya no pueden cargar una roa. Y eso los deprime, eso los ejecuta. Hay personas que tuvieron una herida y ahora en su vida adulta, esa herida está aún ahí, fresca. O hay personas que podían hacer algo y ahora, es decir, que el problema radicaba en el pasado. Dice la Biblia, hermano, que vino Dios y en el libro de Ezequiel lo dice, Jeremías también lo menciona. Bueno, lo mencionan muchos profetas. Dice que él iba a hacer cosa nueva y pronto iba a salir a luz. En el profeta, ¿sabe qué dice? Dice que yo te daré un nuevo corazón, un nuevo pacto. Dice el libro, el profeta Joel, y en los posteros días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que había un anuncio de un cambio, había un anuncio de una gloria postrera.
Ageo dice que hay una gloria postrera. Es decir, que ellos estaban aferrándose al pasado, a lo que conocían, a lo que sabían, a lo que les habían enseñado, y no era algo malo. Pero había algo mejor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si el primer pacto fue con gloria, si el primer pacto abrió mar, si el primer pacto tuvo milagros, sanidades, liberaciones, prodigios, portentos y milagros, tuvo energema, que era la función del Padre, tuvo carismas, el nuevo, tiene ministerios, tiene domas. Es decir, que si el primer pacto fue con gloria, ¿cómo no será este pacto, hermano? ¿Cómo no será este pacto con una mejor y excelente gloria que la pasada? Entonces, el problema era que ellos, los fariseos, habían toda su vida obedecido a unos preceptos. Y parte de los preceptos que habían seguido era el que se tenían que circuncidar. Era que ellos tenían que tener una señal del pacto. Los varones tenían que quitar la carne de su prepucio. Esa era la circuncisión. Pero venía siendo anunciada todos los profetas, bueno, no todos, pero muchos profetas, que la circuncisión no era física. Era una sombra de lo que él quería para el nuevo pacto. Es que, hermano, el nuevo pacto siempre fue señalado y siempre fue anunciado. Lo que se me ocurre es el libro de capítulo 22 del libro de Génesis. Cuando dice que Abraham vio el monte de lejos. Él vio el lugar en donde iba a ser sacrificado el hijo. Y no estaba hablando de Isaac, estaba hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo vio de lejos, es decir, que estábamos anunciando lo que venía, pero no podían ellos recibir lo nuevo porque no podían soltar lo viejo. Y a eso se debe a muchas personas que quieren guardar la ley, quieren guardar el Shabbat, quieren guardar ciertas cosas. Y yo no estoy peleando con ellos, simplemente la Biblia dice que Jesús es nuestro reposo. Es nuestro descanso. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cómo puede ser posible que sea un día para Dios y los demás de quién son? Ah, no, pero todos. Pero había un día que se consagraba para Él. Bueno, eso fue en el anterior pacto. Ahora se consagran todos los días, no solo un día. Y además, bueno, entonces, ¿qué es lo que trato de explicarle? Lo que trato de explicarle es de que hay cosas nuevas para su vida. Y usted no la va a poder alcanzar, no la va a poder tener siempre y cuando no deje lo pasado. El problema radicaba en las enseñanzas pasadas. ¿Qué significaba la ley? Significaba lo que ellos conocían. Ahora, hermano, ¿qué tan feo es meterse? Yo soy de un pueblo que se llama Chiquimula. Bueno, no nací ahí, pero toda mi niñez ahí me desarrollé, en Chiquimula. Fíjense que ahí en los años 80 y 90, sí, hace muchos años me pega el sol, habían bonitos ríos. Bonitos ríos. Me recuerdo que uno de los más conocidos a los cuales yo iba era al Motagua, iba a Río Hondo, a Zacapa, y yo ya conocía el fondo. Yo sabía dónde había hasta en Río Hondo, había un comedor y había un trampolín, me recuerdo yo. Y yo ya sabía que ahí, aunque me tirara como me tirara, no tocaba el piso, el suelo, el fondo, no. Pero no me podía tirar así en una gran piedra que había más abajito, porque ahí sí tocaba mis pies las piedras de abajo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es que nosotros a lo que no conocemos siempre le huimos. Generalmente cuando no conocemos algo, no lo hacemos o no lo recibimos. De hecho, hasta hay un dicho, un adagio, secularmente hablando, que dice, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Es decir, que cuando ellos tenían el problema del nuevo pacto, de la iglesia, de las nuevas leyes que ahora se abrían al pueblo de Dios, porque antes las leyes eran abiertas solo a los judíos, a los hebreos. Ahora ver que los gentiles
que no tenían la señal del pacto. ¿Y cómo pueden ellos agradar a Dios sin que estén circuncidados? Ellos no entendían eso. Y por eso es que se circunciden. Si no, no pueden entrar, no pueden recibir, no pueden ser salvos. Eso estaba en la mente de ellos. Y Pablo y Bernabé diciendo, no, pero es que la circuncisión es del corazón. La circuncisión es de la boca, son de los oídos. La circuncisión es de los hijos, son los ojos. La circuncisión de la mente, porque usted sabe que hay 7 circuncisiones. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es un punto doctrinal. Es decir, que la circuncisión no está en la carne, pues, sino es una circuncisión espiritual. Es una señal espiritual. El velo no es un trapo. El velo es algo espiritual. Y la señal es el trapo. Pero no es que el trapo sea su cobertura. Eso es lo que Pablo dice del pelo. Es algo espiritual. Porque son de los ángeles. Los ángeles no huyen al trapo. Tiene trapo la mujer. Vámonos, no podemos entrar a su mente porque tiene un trapo peor. Tiene un trapo rojo. Vámonos, cruz. Ah, no, esta sí porque tiene trapo negro. Vámonos de encima. Esta no porque tiene trapo. No es el trapo ni el color. Es la dimensión espiritual que tiene la mujer cuando entiende que el trapo es simplemente una señal que dice yo estoy cubierta. Porque entiendo que hay personas, hay mujeres que de repente van a orar por alguien y no tienen un trapo, no tienen un velo. Entonces no oro, ¿por qué no oras? Porque no tengo velo. Entonces él dice, hermana, usted está mal, porque el trapo no la va a proteger. Lo que el enemigo mira es la actitud que usted tiene. ¿Cuántas mujeres con velo no son desobedientes? ¿Cuántas mujeres que tienen el velo no son insujetas? Es decir, que es una dimensión espiritual lo que se trata de transmitir y es lo que a ellos les costaba comprender. Por esa razón es que llevaron o estaban enseñando lo que ellos simplemente conocían. Esto lo conocían, lo demás no lo conozco. Cuando uno habla de la cuadridimensión de Dios, cuando uno dice, mire hermano, hay un tema que se llama la cuadridimensión de Dios. Como no lo conozco, lo rechazan. Hermano, hay un tema que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia no solamente es decir palabras soezas delante del Espíritu, sino que son 7 pasos. Bueno, son 6 pasos y el 7º es la blasfemia. Como no lo conocen, no lo entienden y no lo reciben y no lo enseñan y protestan y no. Hace unos días me preguntó una persona, ¿usted cree que Dios es hombre o es mujer? Me dijo. ¿Usted cree que Dios es hombre o es mujer? Mire qué pregunta. Cuando yo le dije lo que pensaba, chocó con ella. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Yo le dije, mire, solo dame tiempo que te explique. Porque es una palabra, eso es una pregunta que no te la puedo resolver solo con una respuesta. Porque sería complicado. Es decir, es como que le dijera a usted, hermano, explíqueme cómo nacen los niños. ¿Cómo me lo explica usted con una palabra? ¿Cómo lo hace? Que le diga yo, que le diga usted a su hijo, te voy a explicar cómo nacen los niños en una palabra. ¿Qué palabra usaría usted? Y que tu niño le diga, no me explique, solo decime cómo nacen. Pero perdóname, pero no te puedo explicar cómo nacen con una palabra. Lo mismo le dije a ella, no te puedo explicar esto solo con, decime si es hombre o mujer. Pero espérame, dame tiempo. Es que el problema es cuando no conocemos algo, nos resistimos a eso. Y esto no es nuevo, hermano. Ellos lo vivieron en su momento. ¡Wow! Ya no tengo tiempo. Ahora, la contienda. Me gusta mucho esta frase que la dice la Biblia en el versículo número 5, me parece. Versículo número 2 dice que tuvieron una contienda no pequeña. Ahora, ¿quiénes eran ellos, hermano? Fíjese que yo me los imagino. Tal vez haga mal en imaginarme, pero yo me los imagino. Alegando. Porque dice que fue una contienda. La palabra griega que aquí se usa para contienda es una palabra que se puede traducir como desacuerdo. Pero la raíz de esa palabra significa investigar, fíjese. Investigar, averiguar. Es decir que la base de la contienda estaba en quién investigaba y quién no. En quién averiguaba y quién no. ¿Usted sabía que hay gente
que dice que no se ha de hacer algo, pero ni siquiera le dan tiempo a que uno le explique, hermano. No, creo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No oigo. No, hermano, permítame, hombre, que le explique. O sea, deje que le explique lo que yo sé. Yo no digo que yo soy no sé ni qué maravilla del mundo. No, pero estudiemos, por eso se llama este programa, Estudiemos Juntos. Hay algunas personas que me escriben así en ya mensaje y me preguntan o me dicen y yo les respondo. Pero fíjese, hermano, que esto es un punto bien, bien complicado, porque la contienda se originó por un punto doctrinal entre dos grupos. Lo que me llama la atención es que uno de ese bando era Pablo y Bernabé. Yo me recuerdo en las iglesias que he estado. Yo no he estado en muchas iglesias, pero por lo menos he estado en algunas que quisiera decir los nombres, pero no lo voy a decir, porque no quiero que nadie salga aludido. Yo en todas las iglesias he encontrado personas que entre comillas, se alegan por la palabra. No, que la Biblia dice, no, pero es que sí, pero yo, o sea, y llega un espiritual, ¿verdad? Siempre, hermanos, por favor, tengamos una actitud espiritual, hermanos. Y yo me pongo a pensar, pues si esto lo vivieron. O sea, estos estaban discutiendo en desacuerdo por este problema. Pablo y Bernabé decían, no, que esto, que aquí, que allá, que no, que 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 2 por 3. Y los otros, no, que tenemos siglos de estar guardando la circuncisión. ¿Cómo usted se pone en contra de Moisés? Sí, pero ¿qué es más importante, Moisés o Jesucristo? Ustedes creen en Moisés. Sí, pero entonces aquí alegando, ¿sabe qué? Vámonos a Sanedrín. Vámonos a Sanedrín. Aquí esto no se apelaran a una entidad superior. Pero vamos al punto que Pablo, el nivel de Pablo, tuvo un problema, un desacuerdo, no pequeño. Yo no estoy diciendo que se maltrataron, pues, o que se agarraron del pescuezo y boom, botaron bancas y movieron pizarra y quebraron el púlpito. No, pero hubo desacuerdo, hermano. Se supo a nivel de concilio, a nivel de el Sanedrín. Ahora, la resolución, que es la última parte, la resolución, y aquí quiero terminar, es impresionante. El capítulo número 15, del 6 en adelante, eso lo vamos a hacer el próximo domingo. Pero solo le quiero dejar una idea, porque le dije que le iba a explicar si era menester que la iglesia tuviera un concilio o una Sanedrín. Yo sí creo que la iglesia debe de tener un equipo, un grupo de personas maduras. No solo una madurez física, es decir, con experiencia en la vida. Un equipo que tenga experiencia espiritual. ¿A qué me refiero con experiencia de la vida? Que sepa qué es cuidar a un hijo. Por lo menos que tenga un hijo. Eso solo es mi perspectiva, no digo que eso sea la Biblia. Solo pienso yo. ¿Por qué? Porque eso a esta persona le dio una enseñanza. No es lo mismo del amor de un esposo a una esposa que el amor de un padre a un hijo. Y el amor de ese mismo padre hacia su esposa. Son cosas diferentes. Eso no lo entiende el que ama a su esposa y la chulea y le da flores. Él no entiende esa dimensión. Entonces, para poder, esa es mi manera de pensar, para poder aconsejar a los hijos de Dios, primero pienso yo, debió de haber sido un padre. Ok. Creo que la madurez espiritual también es importante. Experiencias. ¿Qué significa esto? Esta persona tuvo que haber tenido una experiencia con la misericordia, con la oportunidad. Tuvo que haber tenido una experiencia profunda con el perdón. Tuvo que tener una experiencia profunda con la gracia. Es decir, con madurez y experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que se requiere. Pablo dice que los espirituales restauren y ayuden a los que están caídos. Dice, los que han caído, los que se han desviado, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Qué significa? Que han tenido y han pasado por un proceso que eso no se lo puede quitar nadie, hermano. Ahora, recuerde esto, y con esto termino, hermano,
que estamos viendo Hechos capítulo 15. Nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Por eso le puse aquí, mire, ellos no tenían y nosotros sí tenemos. ¿Qué es lo que ellos no tenían que nosotros sí tenemos? Es esto. Aunque ellos tenían el Espíritu Santo, ellos no tenían esto. Ellos, por decirlo de alguna manera, se estaba editando la Biblia. Porque aquí Pablo estaba fundando las iglesias a las que después él escribiría la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto. Y ahora esas cartas son las que nosotros usamos para saber del velo, de la Santa Cena, para saber del amor, de la hospitalidad, para saber acerca del holocausto de Cristo. Esas cartas son las que ahora a nosotros nos es como una lámpara en la oscuridad. Es decir, que ellos lo que tenían eran los hombres con experiencia, hombres maduros, hombres espiritualmente elevados, por decirlo de alguna manera. Pero no tenían una carta, una Biblia para que ellos... Ah, sí, aquí está. Lo que tenían era la Torá y tenían algunos profetas. Pero había un conflicto porque ahora la Torá y los profetas no es que estaban siendo abolidos, sino que estaban trayendo la aplicación al nuevo pacto. Es decir, ¿qué era lo que los profetas y qué era lo que la Torá enseñaba? Ellos lo están como manifestando y ahí está el choque. A nosotros es fácil porque simplemente dividimos, este es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y aquí está todo ya explicado, pero ellos en su momento no tenían esa división. Entonces lo único que tenían era subir al Sanedrín o al concilio para resolver problemas. Ahora, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos esta palabra, mire hermano. ¿Usted quiere a alguien que le enseñe la Biblia? No vaya a creer que le estoy invitando a que mire los programas todos los domingos a las 21 horas. Aunque también. Pero yo no fui el que escribí la Biblia. Yo no fui el que la inspiré. Es decir, yo no le puedo ayudar como aquel que la inventó, como aquel que la diseñó. El autor intelectual, pues. No vaya a pensar que le estoy hablando que vaya con un hombre, con un profeta. Es que este se sabe la Biblia de punta a punta, sabe 4 idiomas, sabe hablar con los extraterrestres, sabe levantarse como que fuera ángel. Sea lo que sea, él tampoco fue. El que hizo la Biblia, la inventó, la inspiró, fue el Espíritu Santo usando hombres para escribirla. Es decir, que cada vez que usted lea la Biblia y entre en algún conflicto doctrinal, si este es su caso, o entre en algún conflicto de pensamientos o de enseñanzas, cosas que ya usted conocía, pero ahora, ¿será esto de Dios? Cosas que le han enseñado por muchos años, pero ahora usted está viendo, ahora, o sea, que la danza es de Dios. No le diga a ningún hombre que le enseñe. Háblele al que hizo la escritura y que se la muestre. El problema es que nosotros como cristianos somos haraganes. En lugar de leer la Biblia, mejor que me la explique. Ajá, y si él está desviado, ya te fuiste chuco. Es decir, que tenemos que ser como los bereanos, y eso lo vamos a ver. Que ellos escuchaban la enseñanza y después en su casa, a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pero como da pereza, ay David, qué hueva, qué pereza. Mejor que ponete una prédica y así ya leí la Biblia. Momento, porque así puede ser usted desviado. Entonces, ¿qué es lo que ellos no tenían? La palabra escrita. Eso dice el libro de Juan. No, Pedro dice que tenemos nosotros la palabra profética más segura. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra profética? La escrita. Que bueno hacéis en estar atentos como lumbrera, dice. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice aquí? Tengo un problema. Vamos a ver si es cierto esto. Vamos a ver. Sí.
Y con el Espíritu. Una persona me dijo a mí, fíjese que a mí me cuesta leer la Biblia, pero oro mucho. Yo le digo, bueno, haga una cosa. Cada vez que usted vaya a estudiar la Biblia, que yo lo que hacía, lo hice durante mucho tiempo y todavía lo hago. Ahora tengo más tiempos, o sea, los he separado, pero yo empecé, antes de leer la Biblia, lo abría y me ponía a orar y le hablaba al Espíritu Santo. Pero no, Padre, ayúdame, Señor, revélame, Padre, en el nombre de... Amén. No sabes, no entiendo nada. Yo lo intenté. No es eso así. Tengo un tiempo con él, hablé con él, sea amigo de él. Dice la Biblia que Dios le da el conocimiento, le da la revelación a sus íntimos, a sus más cercanos. Bueno, aquí vamos a dejarlo. Que abra y que sea la Biblia, hermanos. Bueno, vamos a dejar este tema acá. Vamos a estudiar el capítulo número 15 del versículo 6 para el próximo domingo. Ya el próximo domingo estamos hablando de septiembre, hermano. Ya entramos en septiembre. La próxima vez que nos volvamos a ver, si Dios lo permite, usted y yo estamos aquí, nos vamos a volver a ver para estudiar el libro de Éxodo capítulo 15 del 6 al 35. Del 6 al 35. Que Dios le bendiga abundantemente. Espero que haya sido una bendición el hablar, el comprender, el entender y sobre todo el darle a usted un tiempo al Señor, leyendo la palabra, ya sea conmigo o en su intimidad, pero hágalo. Yo la motivo y lo motivo para que lo haga. Que Dios le bendiga abundantemente. Muchas bendiciones.